Señor, que tú eres nuestro guardador, el que nos da la fortaleza cuando no tenemos ninguna. Señor, yo te pido en esta hora que a través de tu Espíritu Santo tú dirijas mis labios. Tú limpies los oídos, pases hisopo, así como dijo la hermana que oraba al principio, pases hisopo por nuestros oídos, para escuchar tus palabras, para ponerla por obra, para llevarla a nuestros corazones, para que podamos compartirlas con otros, Señor, que también podamos ser instrumentos para los demás. Bendice a cada vida, Señor, que escuchará. En tus manos estoy, Padre de la gloria. Guíame a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. El mensaje que el Señor puso en mi corazón, el título es Dios escoge a quien Él considera. Ese es el título. Y cuando usted hablaba de Abraham, Dios escogió a Abraham porque Él entendía que era Abraham a quien Él tenía que escoger. Dios escogió ese pedacito de tierra que es Israel para considerarlo su pueblo. Porque era el mejor, no, porque Dios escoge como Él considera. A cada uno de nosotros que le hemos dicho sí al Señor, los ha escogido porque Él sabía lo que había en nuestro corazón. Entonces vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, en los versículos 26 y 27, que nos dice así en el nombre de Jesús. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. Eso nos dice la palabra en 1 Corintios 1, 26 y 27. Y si nosotros partimos de esta escritura, nosotros podemos ver que hay gente que se cree de gran importancia y esa importancia está basada en lo que han llegado a ser o tienen. Ahora bien, Dios se agradó en salvarnos, tomando como canal perfecto la locura de la predicación. Y nosotros vamos a ver en esta noche cuántas estrategias utiliza el Señor para hacer cosas que a veces en la mente de nosotros no caben, en nuestra mente finita. Y cómo a través de la locura de la predicación nosotros somos felices. Luego de haber entrado en esa locura, bendita locura, como dice mi pastor, y he aprendido yo también a decir. Y en esa locura que nosotros hemos recibido, nosotros vinimos a ser de los que predicamos a Cristo, para que muchos, y hay muchos, para los cuales esa predicación del Evangelio es una fuente de salvación. Para otros, tropezadero. Nosotros, gloria a Dios por esa locura. Y dice en el mismo verso 25, ahí en 1 Corintios, que lo insensato de Dios es más sabio y lo débil que es más fuerte en las manos de Dios. Porque hay quienes se creen sabios por su sabiduría y hay quienes se creen fuertes por su fortaleza. Mas solamente en las manos de Dios es que está el verdadero sabio y el verdadero fuerte. Y con esto nosotros podemos entender que Dios es quien decide por las personas que serán los instrumentos para sus propósitos. Es el Señor quien decide qué labor nos corresponde a nosotros. Que inclusive no importa nuestra condición, porque aunque seamos los menos capacitados, aunque seamos los menos fuertes, Dios nos escogerá para usarnos de maneras milagrosas, porque Él sí sabe las habilidades que cada uno de nosotros poseemos.
Nadie nos conoce mejor a nosotros que aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre. Y cuando el Señor nos escoge para hacer alguna tarea, sin discusión, nuestra decisión es obedecer a su llamado, sin importar lo absurda que parezca la tarea a nuestro entendimiento. Y algo que yo quisiera destacar en este punto es que habrá personas que Dios escogerá para bendecir y para exaltar, y otros para que su pueblo sea bendecido. Y ustedes dirán, ok, pero Dios lo va a escoger, ellos van a hacer su tarea. Sí, pero nosotros vamos a ver en esta noche cómo hay personas escogidas para bendecir y otras que van a ser escogidas, que con sus acciones que se van a parecer contrarias y negativas, van a bendecir al pueblo de Dios. Y ahí nosotros tenemos como ejemplo a dos mujeres, dos personajes. Débora, la profetisa y jueza, y a Jael. No sé si ustedes han escuchado o han leído en la palabra sobre Jael. Me imagino que si han leído en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, que es básicamente donde vamos a enfocar esta predicación de esta noche, ahí tenemos a Jael y tenemos a Débora. Débora era una candidata que no calificaba para ser grande proeza, pero fue escogida por Dios para sus propósitos de bendecir a su pueblo mediante profecía, de los profetas de verdad, y para acompañar al jefe militar. Ahora bien, la historia de Jael es desde otra perspectiva. Jael viene a formar parte del engranaje para bendecir al pueblo de Dios con un acto cruel. Y así nosotros vamos a ver cómo a cada uno el Señor nos escoge. Y que nosotros tenemos áreas de nuestra vida en las que nos sentimos cómodos sirviendo o haciendo cosas. Pero a veces Dios nos va a dirigir a asumir cargos que pueden ser sorprendentes para nosotros. Muchas veces el Señor dice, la hermana Ana Marisa, yo me imagino que ella no había pensado hace años atrás que ella iba a estar dirigiendo un grupo de personas compartiéndole el evangelio y tratando de guiarlos cada día por la predicación del glorioso evangelio, con un enfoque de que conociendo y estudiando la palabra de Dios había salvación para sus almas. Ella estaba caminando en los caminos del Señor, ella iba a su congregación, ella le hablaba a su familia, pero quizás no pensaba que el Señor le iba a tener al frente de un grupo de personas llevando la palabra. Y eso mismo yo conversaba con mis jóvenes hoy. Yo soy un ejemplo de eso, porque yo nunca me imaginé que yo iba a estar al frente de muchas personas hablándole de Cristo, de aquel de quien yo tanto renegaba, aquel a que yo le decía no, y no me hablen de eso, a mí no me vengan con sus cosas de evangelio y toda su locura y todo su disparate, que yo no se lo voy a comprar. Señores, mis amados, pero el Señor sí sabía cuál era la manera en la cual Él me iba a escoger para yo llevar a cabo
parte de su obra, para que su obra avanzara, para que el reino de Dios se expandiera en esta tierra. Servir a Dios debe hacernos recordar que nosotros lo hacemos por Él, no necesariamente porque estemos capacitados o porque nos sintamos cómodos o no con lo que Él nos manda a hacer. Que lo que estamos haciendo, que lo que nos toca hacer, para lo cual somos llamados, para lo cual somos escogidos, es para que nosotros, a través del poder del Espíritu Santo, hagamos la encomienda que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que no es momento para amedrentarnos. Si somos pueblo de Dios, a todos, sin excepción, el Señor nos ha escogido con un propósito, porque Dios es quien escoge de acuerdo a la necesidad que Él quiere que nosotros hagamos. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento viendo la historia del pueblo de Dios, vemos con mucha frecuencia sus acciones desalineadas, sus acciones de desobediencia. Las vimos en el Antiguo Testamento, las vimos en el Nuevo Testamento y la vimos ayer, antes de ayer, hoy y las veremos mañana. Y nosotros vamos a ver en esta ocasión que después de la muerte de Josué, la cual acontece alrededor del siglo XIV antes de Cristo y hasta el primer rey que fue Saúl, unos 300 o 350 años aproximadamente, vamos a ver cada ocasión la desobediencia que seguía provocando opresión por parte de los enemigos. Y que después que los enemigos estaban cansados, estaban ya que no aguantaban más, venía el arrepentimiento y el clamor al Señor. Amados, no esperemos tener el agua al cuello. No esperemos estar sometidos bajo presión, bajo iniquidad, bajo situaciones no alineadas con la palabra de Dios, para después estar desesperados clamando. Qué bueno que tenemos a un Dios misericordioso y que cuando nosotros nos arrepentimos y clamamos, Él nos oye. Pero ¿sabremos nosotros cuál será el nivel de misericordia que el Señor ha establecido para Wilda? ¿Sabemos cuál es el nivel de misericordia que el Señor ha establecido para cada una de esas personas que le estamos sirviendo? No lo sabemos. Entonces, lo más recomendable es que nos mantengamos, como dicen por ahí, en QAP, donde el capitán nos vea y alineados con su palabra. Los jueces en aquel periodo eran los líderes libertadores, quienes de manera temporal trataban las situaciones que estaban ocurriendo en el pueblo. Luego de la entrada a Canaán y el reparto de la tierra, porque como vimos, los jueces es una etapa que comienza después que muere Josué. Los jueces fueron 12 los que se consideraron principales, aunque también en otros libros se habla de que hubo más, pero los principales destacados en la palabra fueron 12. Y estos fueron, por si quieren anotar, Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Isán, Elón, Adón y Sansón. Por si no sabían, el moñudo de Sansón fue también uno de los jueces de aquellos tiempos en Israel. Y de esos 12, los más relevantes fueron Débora, Gedeón,
que en una próxima ocasión vamos a hablar de Gedeón, Jefté y Sansón. Fueron los más relevantes de los jueces, de los 12 jueces que hubo en Israel para aquellos tiempos. Y nosotros comenzamos a ver en Jueces capítulo 4, que es donde se va a basar nuestro mensaje para esta noche, donde vemos que después que muere Ahod, uno de los jueces, que fue el segundo luego de Otoniel, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara. Y entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados, o sea, era poderoso el rey Jabín y su ejército, y había oprimido con gran crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Después que Israel había disfrutado de un tiempo de paz, vuelve y se desacata. Y eso es algo que nosotros lo vemos día tras día, que sigue aconteciendo. Y cada desobediencia siempre y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, que toda desobediencia trae consecuencias. Y el Señor, ¿quién fue que los entregó al enemigo, al rey Jabín y a su ejército despiadado, junto con el comandante Sísara? Jehová fue quien lo entregó. Mis amados, tengamos muy en cuenta las cosas que nosotros estamos haciendo y que muy frecuentemente nosotros decimos, el diablo me engañó. Muy frecuentemente nosotros decimos, y el diablo se metió. Y lo que muchas veces pudiera estar aconteciendo en nuestras vidas es que nos desenfocamos de la palabra de Dios, es que nos desalineamos, nos salimos de los propósitos de Dios y el mismo Dios nos entrega en manos del enemigo. Con frecuencia la gente, y es lo que nos dice la palabra, dice que el Señor Jesús toca la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. El que abriere, entraré, cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesús está tocando y sí le abrimos, pero hay quienes dicen por ahí que sí, que el Señor toca hasta que le abramos, pero dicen que Satanás viene y se mete solito. Mentira, mentira, engaño y falsedad. Al enemigo nosotros tenemos que abrirle también la puerta, porque el enemigo tiene límites y el enemigo va a hacer lo que Dios le permita. Así que yo espero que a partir de hoy, si nosotros le queremos echar toda la culpa al maligno de todo lo malo que acontece en nuestra vida, nos detengamos a pensar qué he hecho, de lo cual me he desalineado con el Señor, por lo que está llegando esa situación a mi vida. Porque el mismo Dios fue quien entregó al pueblo en manos del enemigo. Tengamos eso muy en cuenta, que como cristianos somos muy dados a echarle toda la culpa al diablo. Que el matrimonio se está tambaleando y vino el diablo, fue que el diablo se metió en mi casa. No, él no se metió. Se le abrió la puerta y ni corto ni perezoso entró. Y entonces, cuando entramos en el terreno equivocado, el Señor va a decir, bueno, yo te tenía en mi terreno, yo te tenía un cerco de protección, yo te cuidaba todos los días, pero tú tomaste la decisión de irte
al terreno del enemigo. De aquí para adelante vamos a ver cómo sales hacia adelante. Así que, mis amados, tengamos mucha cuenta con eso. Y cuando el pueblo ya no aguanta más, que entra Débora en escena, dice el verso 4 de Jueces 4, que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora profetisa, que era la mujer de Lapidot, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, o sea, iban a consultarle a ella porque era una mujer sabia que se dejaba usar del Señor. Y ante el clamor, porque ya el pueblo no aguantaba más, dice en el verso 6, que ella envió a llamar a Barak. Barak era el líder militar de aquel momento. Y ella le da una palabra a Barak. Y ahí donde le dice, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres? Le está diciendo, o sea, es el Señor quien ha dicho que hagas esto o aquello. Y también le dice Débora la parte que le corresponde a ella, y donde nosotros vemos que a cada quien el Señor lo toma para un propósito específico. Y dice en el verso 7, y yo, o sea, Débora, atraeré hacia ti al arroyo de Cisón, a Sísara. Sísara era el tremendo militar del ejército del rey de Canaán, ¿verdad que sí? Capitán del ejército de Jabín con su carro y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Débora está siendo utilizada por el Señor para dar una palabra de profecía, pero una palabra de profeta de verdad. No una palabra de profeta de lo que tenemos ahora. Mire, cada vez, ese Wilda, que yo oigo que alguien me dice, porque yo soy profeta, y porque yo te vine a profetizar, y porque yo te vine a decir, mire, ahí mimito como que me echan un balde de agua fría. Porque el profeta de Dios simplemente habla cuando Dios manda, sin tener que estar diciendo su pedigrí de soy profeta. Porque cuando el Dios habla a través de un profeta verdadero, yo no tengo que decir soy profeta, porque lo que voy a decir lo manda Jehová, y si Jehová lo manda, usted lo verá. Y ahí entonces vemos cómo ella dice, yo atraeré hacia ti a Sísara. Dios ya estaba utilizando a Débora como una voz profética, además de una jueza confiable en el pueblo. Dios la usó para hablarle al pueblo, para decir, como el pueblo clamó, porque el pueblo estaba desesperado con todo lo que estaba aconteciendo, pues va y pide ayuda, y el Señor le manda palabra de esperanza. Qué bueno es nuestro Dios. Ahora bien, ¿por qué Dios escogió a Débora? ¿Es que no había quizás hombres dispuestos para eso? No, eso no es apoyado bíblicamente. El Señor escoge a quien Él entiende. Por eso a veces nosotros nos sentimos medio extraños cuando hay algunos hermanos que dicen que no, que las mujeres no pueden predicar, que las mujeres no pueden ir al frente. Bueno, el Señor nos muestra a través de su palabra muchas mujeres que fueron tremendas mujeres, que hablaron en nombre de Dios, que hicieron lo que el Señor le mandó hacer, a pesar de que fueron personas que no calificaban. Lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento, porque cuando Jesús se encuentra con la samaritana, ella fue a decirle a los demás, ella fue a predicar también.
Cuando van a la tumba a ver si Jesús estaba ahí, las Marías, ellas fueron a decir lo que ellas habían visto y ellas también fueron a llevar el mensaje de la predicación de la palabra. Dios le cuenta su plan a Débora, le da la profecía a Débora de cómo va a ser liberado el pueblo de Israel. Y ella llama a Barak y le dice de parte de Jehová qué hacer qué le toca a él y qué hará ella. Amados, a cada quien el Señor le tiene un plan. A nosotros nos toca estar alineados para que ese plan sea llevado a cabo. Y si nosotros le decimos que no, es un corazón dispuesto lo que el Señor está buscando. Si no lo va a utilizar a usted, la obra de Dios no se va a parar. Usted dijo no y hay otros que están esperando para decir sí. Y dice que toma contigo 10,000 hombres, que fue lo que le había dicho el Señor, y que ella lo iba a traer y que lo entregaría en sus manos. Quizá Barak se sintió un poco atemorizado, ¿verdad? Por lo que le dice a Débora su condición. Si fuera conmigo, yo iré. Eso lo vemos en el verso 8. Pero si no, para allá no voy. Él sabía con quién él se iba a enfrentar. Cuando hablábamos de eso, de esa condición que le pone Barak a Débora, nosotros estábamos pensando, asimismo, cuando José le dijo a Faraón, cuando vinieron los tiempos de vaca gorda y vaca flaca, que le dice, mire, provéase de gente, provéase de granero, guarde todo eso, que él le dijo, Faraón que le dijo, pero el que me está dando la recomendación de todo lo que hay que hacer eres tú. ¿Y quién es la persona más adecuada? Eres tú. Y es lo que yo me puse a pensar en el caso de Débora. Él le dijo, oh, pero ¿eres tú la que me estás diciendo? Pues si tú vas, yo voy. Si tú me acompañas, no hay problema. Ahora bien, Débora, ni corta ni perezosa, y eso lo podemos ver en el versículo 9, ella le dijo, yo iré contigo, pero no te coja la gloria, porque la gloria no va a ser tuya. Porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y guarden ese chin por ahí. En mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak. ¿Sería débil Barak? Puede que Barak lo que estaba reconociendo, ¿qué temple tenía Débora? Porque se ve que Débora era una mujer, como dicen, de ruedo y de pelo en pecho. El pueblo subía donde ella. Era una mujer totalmente que se dejaba guiar por Dios. Una mujer de sabiduría en Dios. Y si nosotros vamos a ver, lo más seguro que Barak quería, victoria. Lo más seguro era que Barak quería que el pueblo de Dios estuviera verdaderamente bendecido. Y si ella le está dando la estrategia que le envió el Señor a través de ella, pues ven conmigo porque sabrá Dios las otras cosas que el Señor te dijo a ti, que eres tú que la vas a realizar en el proceso. Amada hermana, vamos a alinearnos con el Señor. ¿Cuántas cosas te habrá dicho el Señor que tienes que hacer? Y quizás tú te has considerado que no eres la más capacitada. Pero si el Señor te está mandando, el Señor te conoce más que lo que tú misma o tú mismo te puedes conocer. Y Débora aceptó la condición. Está bien, yo voy. Pero después no me digas que fuiste tú que ganaste. Señores, y en aquella cultura, Débora sería considerada un líder muy poco probable para realizar una gran hazaña. Pero Dios la eligió para cumplir ese papel. Amados, quizás ustedes no son considerados
las personas más capacitadas. Pero el Señor no necesita gente capacitada cuando Él quiere realizar algo. Él lo que necesita es un corazón dispuesto para hacer lo que Dios nos mande. Y los versos 10 y 11 nos dicen que Débora y todos los hombres estuvieron listos para la batalla. Y el Señor da la victoria. Y el verso 14, Débora dijo a Barak, levántate, acciona, amada hermana, sal de tu letargo espiritual. Levántate, enciéndete en Cristo una vez más, todos los días. Busquemos la maravillosa presencia de Dios. Levántate, le dijo Débora a Barak, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Hermano, hermana, levántate, acciona, muévete en Cristo, créele a Cristo, crea sus promesas, crea sus palabras, porque ya el Señor probablemente te ha entregado la victoria. Ya el Señor quizás ha puesto a los enemigos a tus pies, pero por estar en el letargo espiritual en el que estás, no lo estás mirando. Es tiempo de levantarse, que eso fue lo que le dijo Débora a Barak, porque Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Y ahí vino la pregunta, ¿no ha salido Jehová delante de ti? ¿Tú no crees, amado hermano y hermana, que el Señor, siendo tú un siervo o una sierva fiel, que se esfuerza cada día por obedecer al Señor, estás poniendo en duda que Jehová va delante de ti? Amada hermana, sacúdete. Hermano, levántate, acciona. Y dice, y Barak descendió del monte y 10,000 hombres en pos de él. Era el momento de la batalla. Y ese mismo día, dice en el verso 15, que Jehová quebrantó a Sísara, a todo su ejército, a filo de espada. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jehová. Pero hubo unos personajes que fue necesario que estuvieran en el frente de batalla. Hubo unos personajes que fue necesario que declararan la palabra de Jehová, que eso sí es declarar, la palabra que diga Jehová, no la palabra que diga Wilda. Y Débora declaró la palabra dicha por Jehová, porque Jehová le había entregado ya la victoria. Y Jehová quebrantó el ejército y Sísara huyó. La función de Débora fue específica. Ella no comandaba el ejército, porque hay quienes han dicho, no, porque Débora era la comandante en jefe, era la guerrera. Ella proclamó la victoria que Dios le había dicho a ella para su pueblo. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Y viene la batalla y Sísara, el que era el comandante en jefe del rey, señores, huyó. Fíjense cómo aquellos que se consideran grandes vienen a ser los más bajos. El comandante en jefe del ejército del rey, señores, salió corriendo. Y es aquí donde aparece el otro personaje, porque habíamos dicho que hay unos que bendicen directamente con sus acciones, que son positivas, que son totalmente alineadas con el Señor, pero hay quienes bendicen desde el lado negativo. Y apareció Jael en la historia. Mire, mis amados, a mí esta historia me llenó así como el corazón, el regocijo, la mente, todo.
Dice el verso 17 de mismo Jueces 4, que ahí es que estamos, después léanselo otra vez y sáquenle el juguito, mis amados hermanos, pidiéndole al Señor a través del Espíritu Santo que les dé a entender todas las cosas que están ahí, que no están ahí por casualidad, están ahí porque el Señor quiere que nosotros las leamos, las meditemos y en el Espíritu la entendamos. Dice ahí en el verso 17 que cuando huye Sísara, él va hacia Jael, que era la mujer de Berseneo, que ellos tenían, vamos a decir, como eran entre amistades entre reyes. Y claro, dice, bueno, el rey Javín y el rey Eber, pues esa gente, pues son mi gente, vamos a decir, y él se sintió seguro, por lo cual va hacia donde Jael. Y Jael recibió a Sísara y le dijo, y aquí yo me detengo, Señor mío, no temas. ¿Cuántas veces nosotros estamos haciendo cosas y viene el enemigo así con una vocecita sutil, con una palabra bonita? Ay, dale para adelante a eso, que eso no importa, nadie lo va a saber. Tranquilo, solamente lo sabes tú y la persona con la que tú vas a llegar al acuerdo. Con esa persona, no hombre, y tú me lo contaste a mí, yo no se lo voy a decir a nadie. Echa para adelante, que tú sabes que tú siempre que te metes en una situación, tú sales a camino. Se lo digo, señores, porque así mismo a veces nosotros utilizamos esas expresiones y llevamos a otros a hacer cosas que no son de acuerdo a la voluntad del Señor. Le dice Jael a Sísara, ven, Señor mío, no temas. Y hasta le cubrió con una manta, o sea, le puso una protección. ¿Cuántas veces el enemigo no nos estará poniendo una mantica encima de nosotros para que lo que hagamos quede debajo de esa manta y nadie se dé cuenta? Mucho ojo con eso, mis amados hermanos, que esa manta está endiablada. Esa manta puede traer situaciones peligrosas posteriormente. Y viene ella y lo cubre. No, tranquilo. Tú estás aquí más seguro. Mira, en ningún otro sitio tú estás más seguro que aquí. Mucho cuidado donde nosotros estamos buscando seguridad, mis amados hermanos. Muchísimo ojo con eso. Y dice el verso 19 que Sísara le pidió agua. Ay, pero ella fue tan buena, ella fue tan atenta, que ella le dio leche. Yo le decía a los muchachos, ella le hizo un chinol acá, un naranja acá, como decimos aquí, un lechosa con leche Carnation. Ella le preparó, él pidió agua y ella le preparó una lechita así tibiecita o un juguito bien sabroso. Mucho cuidado si le estamos pidiendo al enemigo y él, para congraciarse con nosotros, aún nos está dando más de lo que le estamos pidiendo para que nos sintamos más contentos de la cuenta. Hermanito Juan Antonio, te veo por ahí, Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Y viene el destino de Sísara, ya profetizado por Débora. Les dije que guardaran el versículo 9 de Jueces 4, que Débora le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. ¿Quién fue el instrumento? Y dice el verso 21, Jael toma una estaca y un mazo y le metió la estaca por las sienes y así murió Sísara. De una manera cruel. Jael fue utilizada de una manera
que nosotros diríamos, ay, pero mi madre, los muchachos decían, ay, pero una estaca, eso fue clavado de lado a lado y con un mazo. Y Jael tomó la estaca y se la introdujo en la sien a Sísara. Nuestro enemigo siempre va a tener recompensa de impío. ¿Quién era Sísara? El enemigo que atacaba al pueblo de Dios. Pero como Dios estaba con su pueblo, como el pueblo se había arrepentido, el enemigo fue hecho lo que el Señor le tenía por recompensa y murió Sísara. Y cuando llega Barak, donde Jael, y ella le dijo, ven, que te mostraré al varón que tú estás buscando. Y le mostró a Sísara muerto. Esa dureza de Jael podemos verla de una manera brutal. Porque, señores, imaginarse eso es bien feo. Pero ¿para qué? Como ya hemos visto, el Señor va a escoger a cada quien con el propósito y la misión específica. Jael estaba cumpliendo su papel en la liberación del pueblo de Israel. Jael fue un instrumento que ayudó a los israelitas durante la batalla al darle el refugio a Sísara. Fue en la casa de Jael, ¿verdad? Y su acto es celebrado en la Biblia, especialmente en el Cántico de Débora. Hay unos que se escogen directamente y lo vemos como una bendición porque podemos ver a Débora, podemos ver a Barak cómo se unió a las palabras que daba Débora, pero también del otro lado vamos a ver a Jael de una manera tan brutal. Ambas personas fueron utilizadas para bendición del pueblo de Dios. Fíjense que inclusive su acto es celebrado en la Biblia, en el Cántico de Débora, como un acto de valentía que contribuyó a la victoria de los israelitas. Ahora bien, yo no quisiera ser el instrumento negativo en la obra del Señor, aunque después ya ella se vio como acto de valentía, porque siempre que hay alguien que protege al pueblo de Dios, y eso podemos verlo con las parteras también. ¿Qué le dijo Faraón a las parteras? Todo lo que eran camarones, todos esos muchachitos muertos, pero ellas lo protegían. Dicen, no, lo que pasa es que las mujeres israelitas son muy fuertes y ellas paren solas. Ellas las protegían, pero ellas fueron bendecidas porque aunque ellas hablaron una mentira, pero ellas protegieron al pueblo de Dios. Entonces, no es que hagamos actos así. No es que mintamos, no es que hagamos lo incorrecto, es que hagamos para lo cual el Señor nos ha considerado. Y qué bueno sería que siempre el Señor nos escogiera como para hacer lo que hizo Débora o para hacer lo que hizo Barak. En Jueces 5:24 dice, bendita sea entre las mujeres Jael. Oiga, su acción que fue bastante desagradable, pero fue bendita. ¿Por qué? Volvemos al punto. El Señor, si tiene que escoger al diablo para bendecir a su pueblo, lo va a escoger. Porque el pueblo de Dios, Él lo va a proteger por encima de todas las cosas. Entonces no nos salgamos del carril de ser pueblo de Dios para que sus bendiciones siempre nos alcancen. Tanto Jael como Débora cumplieron cada una su rol específico para poner fin a la opresión del cananeo. Y Débora fue considerada como la madre de Israel. Y eso lo vemos en 5:7 de Jueces, donde nos dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel.
Es que Dios hace con quien quiere, como Él quiere. No cuestionemos a Dios. Sí, estemos convencidos de que es el Señor que nos está llamando a hacer X o Y cosa. No porque oigamos voces, no porque alguien nos diga. Es que si estamos alineados con el Señor, vamos a escuchar la voz del Señor claramente en nuestra vida. Así que estemos conscientes de eso, porque cuando el Señor nos llama, aunque creamos que somos los más viles, aunque creamos que no tenemos capacidad para nada, señores, hay gente por ahí que dice, no, es que yo no sirvo para nada. ¿Cómo? Pero Dios no hace porquería. Ustedes no han visto esa imagen. Dios no hace nada que no tenga un valor. Y en sus manos sí que somos importantes. Y en 1 Corintios 1, 26, 27, que fue donde nosotros iniciamos, no seamos sabios según la carne, porque lo necio del mundo escoge Dios. Y no con esto, como comentaba una hermanita en la clase, no es que hay que ser necio para que no escoja Dios. No. No es que hay que ser débil para que no coja Dios. No es que el que es fuerte el Señor lo desecha. No, veamos la palabra de Dios como Él la está diciendo. Cuando Él está diciendo lo necio del mundo, es que aquel que supuestamente para los ojos humanos no tiene gran importancia o gran valor, son las personas que Dios escoge, pero son las personas que se ponen en las manos de Dios para que Dios los use. Y esas personas que a veces se ven a los ojos humanos como que no valen nada, Dios las escoge para avergonzar a los que se creen la gran cosa. Oye, es que, mire, la matemática de Dios es una matemática muy diferente a la matemática de nosotros. 1 Corintios 1:19 dice que Dios sabe destruir a los que se creen la gran cosa, en mis palabras, y sabe desecharlo. No nos creamos ni más ni menos. Sí estamos siempre conscientes que en las manos de Dios es que valemos mucho. Porque esos que viven bajo su propia sabiduría y no bajo la sabiduría de Dios, qué pena con esas personas. Porque Dios a quien exaltará es a los que son humildes. Pidámosle al Señor que nos ayude a estar cada día alineados con Él. Ni Débora ni Jael calificaban como mujeres en aquellos tiempos de la historia de Israel. No eran nadie, no tenían ese gran valor. Sísara, el capitán experimentado del ejército del rey, no dio la talla, sino que salió huyendo, señores, huyendo así de manera fina. Barak, el otro líder militar, pidió apoyo de una mujer. Señores, definitivamente la matemática de Dios no nos va a cuadrar nunca. Porque solamente Dios sabe a quién va a escoger y para qué y en qué momento. Pero todos tenemos un papel que desempeñar en el avance del reino de Dios. Hagamos nuestro papel como el Señor nos lo ha definido. No nos quedemos rezagados. Débora le dijo a Barak, levántate, ve y haz lo que tienes que hacer. Renueva tu fe en Cristo. Renueva tu corazón, llénalo de las esperanzas que nos da la palabra, de las promesas, esas que son fieles, esas que son verdaderas. Vamos a hacer ese papel para el avance del reino de Dios, por la predicación del evangelio. Sigamos avanzando. ¿Cuántas personas necesitan aún escuchar el evangelio y nosotros con la boca con un zipper puesto? ¿Cuánta gente hablando del evangelio
pero con un testimonio que deja mucho que decir. Ni una ni la otra. Como dicen ahí, sino todo lo contrario. Palabra de predicación, pero acompañada de testimonio. Y Dios siempre, que no se te olvide, amados hermanos, va a escoger a quien Él considere para cada tarea. Sencillamente a nosotros nos toca dejarnos usar por Él. A nosotros nos toca alinearnos con nuestro Señor para que su palabra corra, para que las vidas no se vayan. Yo me siento muy triste con lo de esas personas que fallecieron, porque esas vidas se fueron sin Cristo. Yo tenía un tiempo y, como le digo, esa fue la persona que fue de las primeras personas cuando yo vine a Cristo que me dijo: buena decisión has tomado. Hagamos lo que nos toca. Si el Señor pone en nuestro corazón que tenemos que ir donde alguien, vamos a hacer el esfuerzo. Yo soy una que a veces batallo mucho con eso, pero hay que hacerlo, porque mañana el Señor nos va a preguntar: te escogí para hacer esta tarea, te escogí para que mi reino avanzara a través de ti, pero no has hecho lo que tenías que hacer. Cuidémonos para que mañana la sangre de algunas personas sean demandadas de nosotros. El Señor es bueno. Dios escoge a quien Él considera para cada tarea que Él tiene que asignar. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Me has permitido compartirla como me las has entregado. Padre, grábala en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos a reconocer en qué estamos fallando. Ayúdanos a entender con cuál propósito tú nos has llamado a ser parte de tu pueblo. Que hagamos lo que tenemos que hacer. Que si estamos dormidos, nos despertemos. Que si estamos rezagados, accionemos. Que si estamos, Señor, medio nublado en lo que es el mandato que nos has dado, danos claridad, Señor. Danos discernimiento, Padre, porque verdaderamente lo necesitamos.